Y la historia del manga comienza con una chica, quien decía que necesitaba héroes, ya que ellos eran su último rayo de esperanza, y que era su única oportunidad de poder convertirse en un héroe. Y pedía que, si estaban interesados, llamaran a la Asociación de Héroes. Y esto no era más que una publicidad para aquellos que estaban interesados en convertirse en héroes. Y una persona comentaba que la chica del anuncio era muy hermosa, mientras que otro mencionaba que la chica del anuncio era una heroína de sanación de rango A, preguntándose por qué trabajaba haciéndole de modelo, y también decían que habían escuchado que nunca había participado en alguna incursión y que tampoco la habían visto luchando contra monstruos. Y al parecer, esas palabras le afectaban a la chica que estaba ahí, ya que era ella la heroína y la que salía también en el anuncio. Y se nos mencionaba que en el año 2079, la humanidad se vio afectada por el caos, debido a las invasiones de monstruos. Pero también se mencionaba que la humanidad obtuvieron nuevos poderes. Y tras recibir esos nuevos poderes, las personas manifestaron el poder llamado aura, y que el color del aura indicaba el nivel de su poder. Y que esas personas eran la única esperanza contra los monstruos que habían aparecido en su mundo, y a las personas que habían manifestado el aura se les llamaban héroes. Y entonces, la chica de cabello rosado estaba filmando otro anuncio, pero su director le decía que por qué estaba tan seria, pidiéndole que sonriera un poco más. Y la chica de cabello rosado se disculpaba, diciéndole que lo haría de nuevo. Y entonces, el director le decía que estaba mucho mejor, y que se veía mucho más hermosa cuando sonreía. Pero la chica de cabello rosado pensaba que esa no era la vida que quería como heroína, y decía que siempre había soñado con ser un héroe desde que estaba pequeña, y que cuando manifestó su aura fue cuando estaba en la secundaria. Y se daba cuenta de que sus poderes eran curativos, y que cuando se registró en la asociación como heroína de rango A, se había llenado de completa alegría. Pero sin embargo, en una incursión, cuando intentaba curar a su compañero, quien le pedía que lo hiciera rápido, pero el monstruo lo terminó aplastando. Y comentaba que, cuando eso sucedió, estaba completamente paralizada del miedo, y que no se podía mover, y que al final, solamente era una heroína que no podía usar sus propios poderes, y que lo único que tenía era su apariencia, y por eso iba de una sesión a otra, para anuncios, compañías o publicidad. Y también decía que se había escondido de la gente, ya que le tenía miedo a que descubrieran su debilidad. Y entonces, la chica de cabello rosado se pegaba contra un poste, y comentaba que hasta los postes ahora se burlaban de ella. Pero se percataba de algo, y era un gatito anaranjado. Y se preguntaba si estaba herido, aunque a la vez pensaba que no parecía un gato callejero. Y el gatito hacía una cara triste, con lágrimas en los ojos. Y la chica se percataba de que el nombre del gato era más fuerte, y veía que a un lado de ella había un edificio que se llamaba igual que el gato. Y entonces, la chica subía hasta el edificio, diciendo que había traído a su gato. Pero se percataba de dos chicos en una pose medio extraña, lo que la sorprendía demasiado. Y el chico de cabello rojo se percataba de la chica de cabello rosado, y el protagonista rápidamente volteaba a verla. Y la chica de cabello rosado le decía que se disculpaba y que había pensado que se había equivocado de lugar, y en ese momento, el protagonista detenía la puerta, diciéndole a la chica de cabello rosado que no se asustara y que entrara. Pero lo único que se le venía a la mente a la chica de cabello rosado era en la ropa que traía puesta el protagonista, y era un conjunto de tigre, comentando que estaba horrible. Y le decía que solo había llegado a dejar al gato, y el protagonista, confundido, se preguntaba de qué gato estaba hablando. Y al voltear a ver al gato anaranjado, lo notaba con una tremenda facha, y se daba cuenta de que su gato había hecho eso para traer más clientes a su gimnasio. Y entonces, el protagonista comenzaba a analizar cada músculo del cuerpo de la chica, diciéndole que ya estaría muerta si hubiera retrasado su visita al gimnasio. Y con una sonrisa maquiavélica, le decía que no se preocupara, ya que se lo pondría facilísimo. Y la chica, nerviosa, le preguntaba sobre qué estaba hablando, y entonces el protagonista la ponía a hacer sentadillas, y luego le pedía hacer curl de bíceps, y después le decía que harían press de banca, y que descansara solo un minuto, y ni un segundo menos, y ni uno más, y ni habían pasado ni 10 segundos, cuando el protagonista ya le decía a la chica de cabello rosado que volviera a hacer otra serie de ejercicios. Pero en ese momento, una alerta llegaba al celular de la chica de cabello rosado, y era una alerta de un monstruo de rango B, y la alerta le caía a la chica de cabello rosado, porque era la única heroína que se encontraba por esas calles. Y la chica de cabello rosado,
insegura de sí misma, se preguntaba qué debía hacer y se decía que, aunque fuera, no resolvería nada. Y entonces, el protagonista le decía que si quería hacer popó, el baño estaba a la izquierda al salir de la puerta. Y la chica de cabello rosado le decía que no era nada de eso, pero el protagonista le decía que si quería ir, que simplemente fuera. Y ella le decía que, aunque fuera, no creía poder solucionar nada, pero el protagonista le decía que de igual manera se fuera, que hiciera lo que quisiera en lugar de contenerse y que después no se arrepintiera. Y con una sonrisa, le decía que ya había encontrado el papel higiénico. Y al notar que la chica ya no estaba, el protagonista decía que parecía que no aguantaba, pero recalcaba que se había acabado el papel higiénico en el baño. Y la chica de cabello rosado mientras seguía corriendo, llegaba hasta el lugar donde la alerta indicaba que estaba el monstruo, y se decía que no había otro héroe, y que simplemente solo estaba ella. Y el monstruo era uno de rango B, y sus habilidades eran simplemente la superfuerza. Y la chica de cabello rosado, se decía que tenía que hacer todo lo posible para ganar un poco de tiempo. Y una niña estaba atrapada bajo los escombros, pidiendo ayuda. Y la chica de cabello rosado se percataba de esto, y en ese momento, el monstruo iba a aplastar a la niña. Y la chica de cabello rosado, temblaba de miedo, diciéndose que era la única que estaba allí, y también la única que podía ayudarle. Y se decía a sí misma que tenía que moverse, ya que ella también era una heroína, y que no solamente debía parecer genial solo frente a las cámaras, y le pedía a su cuerpo que reaccionara, y en ese momento, la chica de cabello rosado reaccionaba y salía corriendo, logrando salvar a la niña de ser aplastada por el monstruo. Pero al mismo tiempo, salía volando arrastrándose por el suelo, y el monstruo se percataba de ella, e iba a darle un tremendo puñetazo. Y la chica de cabello rosado simplemente cerraba los ojos, resignada a recibir el ataque del monstruo, pero en ese momento, el protagonista llegaba, dándole tremendo puñetazo al monstruo y mandándolo a volar, y estrellándolo entre los escombros. Y la chica de cabello rosado se alegraba porque había pensado que había llegado un héroe, pero se percataba de que simplemente era el protagonista. Y el protagonista le decía que mirara con atención, ya que el macho alfa había llegado. Y con una sonrisa, le decía a la chica de cabello rosado, que si no le había dicho que el baño estaba a la izquierda al salir de la puerta. Y el monstruo atacaba al protagonista, pero este seguía con su sonrisa de macho alfa. Y el monstruo le daba un golpe en toda la cara al protagonista, mandándolo a volar, pero el protagonista rápidamente tomaba compostura, lanzándole piedritas al monstruo, lo que lo hacía enojar más. Y el protagonista esquivaba sus ataques, también resistiéndolos. Y la chica de cabello rosado, se decía que no podía ver el aura del protagonista, preguntándose si era una persona normal, preguntándose por qué haría algo tan imprudente. Y el monstruo, seguía dándole una paliza al protagonista, y la chica de cabello rosado le decía al protagonista que tenía que correr, pero el monstruo, lo agarraba de la pierna, estrellándolo contra un muro. Pero el protagonista, con una sonrisa, le decía que si eso era todo lo que tenía. Y la chica de cabello rosado se preguntaba si el protagonista tenía algún tipo de arma secreta, pero el protagonista le decía al monstruo que nunca podría ganarle. Y la chica de cabello rosado se emocionaba, pensando que entonces sí tenía un arma secreta, pero el protagonista le decía al monstruo que no podría ganarle, porque la heroína de rango A estaba con él, refiriéndose a la chica de cabello rosado. Y entonces la chica de cabello rosado pensaba que entonces la arma secreta del protagonista era ella, pero al ver que la chica de cabello rosado no hacía nada, el protagonista le preguntaba por qué no lo curaba, y la chica de cabello rosado solamente le pedía perdón en su mente, y el monstruo le daba tremendo puñetazo al protagonista, mandándolo a volar por los cielos, y la chica de cabello rosado se decía que no podía quedarse quieta, porque si no, el protagonista podría morir por su culpa. Mientras que el protagonista seguía siendo brutalmente masacrado, y el monstruo saltaba encima del protagonista, lanzándole múltiples golpes consecutivos. Y la chica de cabello rosado, con lágrimas en los ojos, se decía que tenía que curarlo, aunque solamente fuera una sola vez, pero en ese momento, el monstruo dejaba de lanzar golpes, dejando al protagonista brutalmente herido, y el monstruo se dirigía hacia la chica de cabello rosado y a la niña. Y en ese momento, el protagonista llamaba al monstruo lagartija, y le decía que estaba hiriendo su autoestima, preguntándole si ya había terminado de atacar, y le decía que había estado formando su cuerpo durante muchos años, y que era de la más alta calidad.
preguntándole si lo estaba menospreciando, y el monstruo, enojado, le daba otro golpe al protagonista, mandándolo a volar contra varios escombros, y el protagonista, con una sonrisa, le decía que eso le había dolido más de lo que había pensado, pero se dirigía hacia la chica de cabello rosado, diciéndole que no estaba diciendo que era su culpa y que dejara de llorar tanto. Y la chica de cabello rosado pensaba que ella era la heroína allí, pero que, sin embargo, estaba recibiendo el consuelo de un civil. Y en ese momento, el monstruo iba a atacar al protagonista, pero la chica de cabello rosado se decía que, aunque fuera solo una vez, tenía que curarlo, aunque fuera por última vez. Y en ese momento activaba su poder, causando una fuerte explosión. Y el protagonista, con una sonrisa, había logrado detener el ataque del monstruo, pero también decía que sabía que, en los momentos importantes, sí iba a reaccionar, refiriéndose a la chica de cabello rosado. Y con una sonrisa, el protagonista, se decía que asesinar a un monstruo con una chica tan hermosa enfrente de él, sería una escena perfecta. Y esto ponía nervioso al monstruo, y el protagonista, con una sonrisa, lo agarraba de la mano, mandándolo a volar contra los edificios. Y luego, el protagonista arrancaba un poste, diciéndole que ahora le daría un golpe mucho más fuerte, y el monstruo rugía con mucho enojo, lanzándose encima del protagonista, pero éste lograba darle un tremendo golpe, mandándolo a estrellarse contra un autobús. Y el protagonista se decía que porque el poste era tan débil, ya que se había roto con tanta facilidad. Pero en ese momento, un chico llamaba al protagonista, y era el chico de cabello rojo, lanzándole un objeto, y diciéndole que le entregaba el ítem súper rotísimo. Y el protagonista se decía que ese olor lo reconocía, y era una pata de cerdo. Y esto dejaba perpleja a la chica de cabello rosado, ya que el ítem rotísimo era una pata de cerdo. Y el protagonista comenzaba a devorársela, diciéndose que sentía como cada bocado le estaba dando poderes. Y entonces, el monstruo se levantaba, y se lanzaba directamente hacia el protagonista. Y éste, con una sonrisa, le decía que incluso cuando los perros están comiendo hay que dejarlos en paz, preguntándole que si acaso quería un poco de la pata de cerdo. Y entonces, el protagonista, desviaba el golpe del monstruo, dándole un tremendo porrazo en la cabeza con la pata de cerdo. Mientras tanto, el protagonista y el monstruo seguían luchando, esquivando golpes, y pegándose el uno al otro. Y luego, ambos se daban un golpe bastante fuerte al mismo tiempo, pero la chica de cabello rosado, curaba al protagonista, quien rápidamente sostuvo su pata de cerdo y se lanzó contra el monstruo, pegando un fuerte grito. Y el monstruo tampoco se quedó atrás, pero el protagonista logró darle un tremendo golpe, logrando derrotarlo. Y la chica de cabello rosado, se quedaba mirando, algo sorprendida, al ver que el protagonista había logrado derrotar al monstruo. Y el protagonista se dirigía hacia la chica de cabello rosado, estirándole la mano, y diciéndole que su historia apenas comenzaba. Y la chica, con una sonrisa, iba a darle la mano, pero el protagonista rápidamente le ponía un contrato enfrente. Y era un contrato para convertirse en miembro de su gimnasio. Y la chica de cabello rosado, ponía su sello con su propia sangre sin querer, y el protagonista simplemente sonreía, gritando que un nuevo miembro se había unido. Mientras tanto, el chico de cabello rojo movía el bote de felicidad también, y esto dejaba perpleja a la chica de cabello rosado, quien se decía que ahora entendía por qué sentía un mal presentimiento sobre todo eso. Y unos días después, el protagonista entrenaba a la chica de cabello rosado en peso muerto, y ella se preguntaba qué estaba pasando, y por qué estaba haciendo eso, y recordaba cuando el protagonista la engañó, y la convirtió en miembro de su gimnasio. Y el protagonista le había dicho que la entrenaría personalmente por $100 al mes, y que si quería un año serían $1,300. Y con una sonrisa le decía que la convertiría en la persona más saludable de todo el planeta. Y entonces, la chica de cabello rosado soltaba la barra, y el protagonista le decía que sí que estaba haciendo, diciéndole que levantara la barra e hiciera 10 repeticiones más. Pero la chica de cabello rosado, simplemente pensaba que se quería ir a su casa, y se decía que no tenía nada de fuerza en sus manos. Y recordaba que, en la pelea contra el monstruo, tuvo una gran explosión de poder, y que no había sentido absolutamente nada desde ese entonces. Y se preguntaba si podría, más adelante, volver a activar sus poderes, y que si el protagonista tenía algo que ver con eso. Y pensaba que, si pasaba más tiempo con el protagonista, podría volver a activarlos. Y en ese momento, algo sorprendía a la chica de cabello rosado,
y era el gatito anaranjado. Y la chica de cabello rosado le preguntaba al gatito si la estaba consolando, pero el protagonista le hacía una señal al gatito naranja como diciéndole que lo estaba haciendo perfectamente. Y entonces, alguien le ponía una botella de agua en el cuello a la chica de cabello rosado, y era el chico de cabello rojo, preguntándole que si no le parecía difícil para ser su primera vez. Y en ese momento se le caía un libro de su mochila, y la chica de cabello rosado le decía que se le había caído algo. Y el chico de cabello rojo le respondía que era algo que no quería que nadie lo descubriera, y era un guión para una entrevista de trabajo de una película. Y la chica de cabello rosado le preguntaba si podía echarle un vistazo, y el chico de cabello rojo le decía que sí. Y entonces la chica de cabello rosado notaba que en el guión era el papel de un villano, y le preguntaba si no era decepcionante no ser el personaje principal. Y el chico de cabello rojo le decía que no lo era, y le decía que, aunque a la gente no le gustara, o lo odiara, y con una sonrisa, le decía que para él interpretar a un villano era algo que disfrutaba mucho. Y esto sorprendía a la chica de cabello rosado, y con una sonrisa pensaba que el chico de cabello rojo era bastante admirable, ya que no le importaba la opinión de los demás. Y se decía que le pediría un autógrafo después. Y en ese momento, se percataba de que el chico de cabello rojo estaba haciendo una sentadilla, y le preguntaba si estaba bien, diciéndole al protagonista que el chico de cabello rojo iba a ser aplastado. Pero el protagonista le gritaba pedazo de imbécil, llamándolo inútil y tonto, y que no servía para nada. Y la chica de cabello rosado le preguntaba qué estaba haciendo, diciéndole que si no veía que el chico de cabello rojo iba a ser aplastado. Y el chico de cabello rojo decía que todo estaba bien. Y entonces, el protagonista seguía insultándolo de una manera más agresiva, y el chico de cabello rojo decía que solo faltaba un poco más. Y el protagonista seguía insultándolo una y otra vez, y el chico de cabello rojo, finalmente, lograba levantar la barra, diciéndole al protagonista que siguiera insultándolo más. Y esto dejaba con una cara de idiota a la chica de cabello rosado, por haberse preocupado por nada. Y el chico de cabello rojo tenía una cara feliz y de satisfacción. Y en ese momento, sonaba el teléfono de la chica de cabello rosado, y era una solicitud de ayuda para reconstruir y quitar escombros. Y entonces, el chico de cabello rojo decía que no tenían más opción que ir, pero cuando la chica de cabello rosado iba a decirle que era solamente para héroes, el chico de cabello rojo se fue corriendo rápidamente. Y la chica de cabello rosado se preguntaba si estaría bien. Y el protagonista, mientras se sacaba un moco, le decía que si no le había dicho que el chico de cabello rojo era un héroe de clase B. Mientras tanto, todos los héroes reunidos en ese lugar comenzaban a quitar escombros y a reconstruir, y entonces, el protagonista y la chica de cabello rosado miraban al chico de cabello rojo, diciéndole que deberían ayudarlo. Y en ese momento, una voz interrumpía, diciéndole a la chica de cabello rosado que él era su seguidor, que la seguía y la miraba siempre por TikTok, pidiéndole que si podía posar para él, y subir la foto en Facebook. Y la chica de cabello rosado le decía que lo disculpara, pero que estaba en una misión en ese momento. Y el seguidor le agarraba bruscamente de la mano, diciéndole que dejara de decir mentiras, ya que él sabía que ella era la heroína de sanación y que no hacía ese tipo de misiones, pidiéndole que, al menos, hiciera unas poses o que moviera un poco el trasero, diciéndole que le invitaría a comer pata de cerdo. Y la chica de cabello rosado y su seguidor se quedaban sorprendidos al ver cómo el protagonista comenzaba a posar en unas posiciones medias raras, sonriéndole de una manera muy hermosa, y diciéndole al seguidor que entonces él iría a cenar con el pata de cerdo. Y en ese momento, el chico de cabello amarillo agarraba por el cuello de la camisa al protagonista, y todo enojado le decía que ya sabía quién era, y 3 años antes, el chico de cabello amarillo y sus amigos estaban fumando cigarrillos, y en ese momento el protagonista llegaba, y les decía que en esa zona se prohibía el humo, pidiéndoles que apagaran los cigarrillos. Y uno de los amigos le decía al protagonista que se fuera o que le iban a dar una paliza. Pero entonces el chico de cabello amarillo le decía a su amigo que se detuviera y le pedía perdón al protagonista por fumar en esa zona prohibida. Y el protagonista aceptaba sus disculpas, pero les pedía que botaran el resto de cigarrillos. Y entonces, el chico de cabello amarillo le destrozaba la ropa, diciéndole que a partir de ese momento esa zona era para fumadores, escupiéndole en el rostro al protagonista y lanzándole un golpe.
Pero, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaban todos derrotados, y el chico de cabello amarillo lloraba, mientras se le salían los mocos, pidiéndole perdón al protagonista, mientras que el protagonista simplemente se le quedaba mirando de una manera muy enojada, y entonces el protagonista lo recordaba diciéndole que era ese tipo de la secundaria, preguntándole que si había dejado de fumar. Y esto hacía enfurecer más al chico de cabello amarillo, diciéndole al protagonista que si acaso no sabía percatarse del ambiente, recalcándole que no sabía cuánto tiempo lo había estado buscando, y le decía, con una sonrisa, que ahora ya se había vuelto un poco más adulto, activando un gran poder de fuego encima del protagonista. Y la chica de cabello rosado se sorprendía al ver que el chico de cabello amarillo era un recién despertado, y el chico de cabello amarillo le decía al protagonista que no era la misma persona de antes, y que un bastardo como él, que no tiene ningún poder, y tampoco no tenía el derecho de sermonearlo. Y el protagonista salía de entre las llamas dándole un tremendo puñetazo en la cara al chico de cabello amarillo, mandándolo a volar por los cielos y arrancándole un par de dientes. Y el protagonista se decía a sí mismo que si en realidad creyó que podía lastimar sus músculos, que construyó durante años, con unos simples poderes que consiguió sin ningún esfuerzo, y le decía que no era totalmente normal. Pero la chica de cabello rosado decía que lo que no era normal era que no se hubiera quemado ni tan siquiera un poco. Y en ese momento, una persona interrumpía y decía que había escuchado un gran alboroto, pero que ahora ya sabía el porqué, diciendo que era su gimnasta favorito, preguntando si eso era el destino. Y era un héroe de clase A, llamado Rey Corazón. Y entonces, el Rey Corazón le decía a la chica de cabello rosado que era un gusto volver a verla, pero que por el momento se podría apartar de su camino, acercándose al cuerpo del protagonista. Y la chica de cabello rosado se preguntaba si el protagonista si pateaba para el otro bando, y el Rey Corazón le pasaba la lengua en el hombro al protagonista, y éste simplemente gritaba, saliendo corriendo y pidiéndole a la chica de cabello rosado que lo ayudara. Y esto dejaba sorprendida y sin palabras a la chica de cabello rosado. Y el chico de cabello amarillo se despertaba en ese momento, atacando a la chica de cabello rosado, y bien enojado decía que no podía dejar pasar por alto todo eso, y que no perdonaría al protagonista jamás. Y entonces el chico de cabello amarillo decía que había escuchado todo, que el protagonista era dueño de un gimnasio, diciéndole que lo esperara, ya que le quemaría completamente todo. Y esto dejó sorprendida a la chica de cabello rosado, diciéndole al chico de cabello amarillo que esperara un momento, preguntándole que si que quería decir con quemar todo el gimnasio, diciéndole que no podía permitir que hiciera eso, recalcándole que para empezar fue él, quien comenzó todo. Y entonces el chico de cabello amarillo, enojado, le preguntaba que quién se creía para intentar interferir en su camino, y la chica de cabello rosado, le decía que, según las leyes, los superhumanos no podían atacar a los civiles, recalcándole que había cometido un gran crimen, y el chico de cabello amarillo, ya en su límite de lo enojado que estaba, la atacaba directamente, diciéndole que era una inútil, y que solamente tenía una cara bonita. Pero en ese momento, un gran resplandor aparecía de repente, y cuando la chica de cabello rosado abría los ojos, el chico de cabello amarillo estaba rodeado como de un tipo de moco amarillo. Y quien lo había tirado era un monstruo cubierto completamente de moco amarillo, y era un monstruo de clase A. Y esto sorprendía a la chica de cabello rosado, preguntándose por qué había aparecido un monstruo tan repentinamente. Y el monstruo atacaba a la chica de cabello rosado, pero se percataba de que su ataque no había tenido ninguna efectividad, y era porque la chica de cabello rosado estaba rodeada de un campo de esfera de color rojo. Y era una chica, quien le decía al monstruo que se apartara de su camino, encerrándolo en un tipo de celda, haciéndose cada vez más pequeña la celda donde estaba el monstruo. Y la chica de cabello rosado le decía a la otra chica que la conocía, presentándose como la heroína clase S, llamada Yura. Pero entonces, el monstruo se reía, escapando poco a poco de la celda, y la chica de cabello rosado le decía a la heroína Yura que sus poderes no estaban funcionando con el monstruo. Entonces la heroína Yura creaba un chipote chillón con su poder, diciéndole al monstruo que parecía una cosa tan desagradable, y el monstruo simplemente se le quedaba mirando, y en ese momento la heroína Yura lo aplastaba con el chipote chillón. Y entonces la señorita Yura le decía a la chica de cabello rosado que le parecía bastante familiar, y la chica de cabello rosado se presentaba con su nombre de heroína,
diciéndole que se habían visto en la asociación de héroes antes. Y la señorita Yura la reconocía, diciéndole que era la payasa de ese entonces. Y la chica de cabello rosado, confundida, se preguntaba de qué estaba hablando. Y en ese momento se escuchaban unos gritos, y era el protagonista, quien aún no se había quitado de encima al héroe Rey Corazón. Y entonces la señorita Yura, sin amagar ni siquiera un poco, le pegaba un gran golpe al héroe Rey Corazón. Y la señorita Yura, toda sonrojada, le decía al protagonista que si ella no estaba, realmente no podía hacer nada sin ella. Y la chica de cabello rosado, consolaba al protagonista, diciéndole que no llorara, y esto puso celosa a la señorita Yura, y el protagonista decía que había tenido mucho miedo. Y entonces se percataba de la señorita Yura, quien irradiaba una gran cantidad de aura, y el protagonista, como si nada, le decía a la señorita Yura, que ya había pasado bastante tiempo desde que no se miraban, preguntándole por qué ya no había llegado al gimnasio. Pero la señorita Yura, con el chipote chillón, le pegaba un tremendo golpe al protagonista, y la chica de cabello rosado, se preguntaba si el protagonista y la señorita Yura se conocían. Y en ese momento, el monstruo anterior, que no había muerto, atacaba a la chica de cabello rosado. Y entonces, en ese momento, el protagonista lograba salvar a la chica de cabello rosado del ataque del monstruo, diciéndole que ese ataque fue bastante peligroso. Y la chica de cabello rosado le daba las gracias al protagonista, pero el protagonista, con una sonrisa, le decía que no tenía nada que agradecerle. Y esto ponía a la señorita Yura, súper celosa, que se le salían los demonios que no tenía. Diciendo que la chica de cabello rosado actuaba toda inocente, criticándola completamente. Entonces, y en ese momento, el protagonista se percataba de algo, y era la señorita Yura, actuando como si se hubiera caído y lastimado su tobillo. Pero el protagonista salía corriendo diciéndole a la señorita Yura, que lo salvara. Y entonces el monstruo atacaba al protagonista, pero se percataba que no había acertado el golpe, y era la señorita Yura, quien los había salvado. Y le decía al monstruo que no había lugar para una criatura como él, diciéndole que se largara de una sola vez, creando un tipo de arma de congelación. Y la chica de cabello rosado, sorprendida, se decía que si ese era el poder de un clase S. Y entonces, el arma que había creado la señorita Yura, atacaba al monstruo, congelándolo completamente. Y el protagonista le decía que había hecho un buen trabajo, pero la señorita Yura le decía al protagonista que si no pensaba solo observar y quedarse ahí parado. Y entonces creaba una armadura alrededor del protagonista, de fútbol americano. Y luego, la señorita Yura creaba un cañón, poniendo adentro al protagonista. Y el protagonista le decía que ya estaba cargado y listo. Y entonces, salió lanzado rápidamente hacia el monstruo, volando a gran velocidad. Pero el monstruo, incluso así, no se detenía y lanzaba un golpe al protagonista, chocando mutuamente. Pero la potencia del protagonista había ganado, atravesando su brazo, para luego simplemente destruirlo completamente y causando una gran explosión. Y esto sorprendía a la chica de cabello rosado, y la señorita Yura simplemente sonreía. Y el protagonista, con una sonrisa y con la cabeza del monstruo, comentaba que había hecho un touchdown. Pero, extrañamente, alrededor del protagonista, había una aura de color arcoíris, que se desapareció rápidamente. Y la chica de cabello rosado se había percatado de eso, preguntándose si lo que había visto en el protagonista había sido aura, diciendo que era algo imposible, ya que el protagonista no tenía poderes. Y entonces, el protagonista le decía a la chica de cabello rosado, que si no tenía hambre, diciéndole que fueran a comer, mientras el protagonista y la señorita Yura se marchaban y murmuraban lo increíble que se habían visto. La chica de cabello rosado, simplemente se quedaba en silencio, sin decir ni una sola palabra, pero por dentro se decía que había sido como siempre, y que no pudo ayudar en lo absoluto otra vez. Mientras tanto, todos los chicos miraban lo que el protagonista los había llevado a comer, y la señorita Yura le decía al protagonista que otra vez los había traído a comer pata de cerdo. Pero el protagonista le decía que se callara, y que no insultara su preciosa proteína. Y entonces el protagonista le decía a la señorita Yura que le apartaría la carne magra que siempre le gustaba, y que dejara de quejarse y comenzara simplemente a comer, y la señorita Yura le decía que estaba bien, ya que insistía. Pero por dentro, toda emocionada, se decía que el protagonista estaba tan atento y delicado, y tan loco también. Pero entonces, el protagonista le decía a la chica de cabello rosado que abriera la boquita, y esto ponía celosa a la señorita Yura,
diciéndose que a ella no le había dicho que la alimentaría. Y la chica de cabello rosado le decía al protagonista que estaba bien y que no tenía mucha hambre, pero en ese momento el estómago de la chica de cabello rosado la desmentía, avergonzándola demasiado. Y entonces, el chico de cabello rojo le preguntaba a la chica de cabello rosado si no le gustaba la pata de cerdo, mientras que, al mismo tiempo, la señorita Yura estaba que se la llevaban los demonios. Pero la chica de cabello rosado le decía que no comía porque estaba a dieta, aunque por dentro se decía que no podía decirles que sufría de trastornos alimenticios. Y entonces, el protagonista le decía a la chica de cabello rosado que las dietas extremas no estaban permitidas, ya que su músculo requería comida nutritiva después de hacer ejercicio, diciéndole que ahora le diera un mordisco a la pata de cerdo. Pero la chica de cabello rosado dudaba todavía si hacerlo o no, y en ese momento, la señorita Yura, toda enojada, golpeaba la mesa, y entonces la chica de cabello rosado le pegaba un mordisco a la pata de cerdo, quedando sorprendida por el sabor, diciéndose que no podía creer lo deliciosa que estaba, que hasta incluso podía ver claramente a dos cerdos bailando un cumbión. Y la chica de cabello rosado, con una sonrisa, decía que estaba delicioso. Y entonces, el protagonista, con una sonrisa, decía que era tan hermoso cuando la gente comía con ganas. Y la señorita Yura comenzaba a comer la pata de cerdo, mientras que, por dentro, se decía que ni estando loca pensaba perder contra la chica de cabello rosado.